Ya, ahí estamos grabando. Entonces, estimados, ¿ven, cierto? ¿Ven la pantalla de que hice primera entrevista? Sí, profe, se ve. Profe, se ve. ¿Qué ven? ¿Qué dicen lo que ustedes ven? Primera entrevista. Contención, Contención. Ya, contención, neutralidad, ya, Y Juicio la de abajo. valor. juicio de valor. juicio de valor. Así es, cuando uno lo abre en PPT se ve bien, pero no sé por qué aparece todo eso ahí, ¿ya? Pero es juicio de valor, ¿ok? Entonces vamos a hablar, ayer vimos todo esto que tiene que ver con los sentidos y hoy día vamos a ver con estas herramientas desde el vincularse y desde el hacer con el usuario y quizás mucho más desde la vereda, no sé si decir vereda psicológica, pero estas herramientas que uno tiene en nuestra formación de psicólogos que son fundamentales, ¿ok? Entonces esto es un poco lo que nos gusta compartir con usted y con todo el profesional del área de la salud, ¿no? Entonces, primero, esta famosa palabra de la contención, ¿no? Y quiero preguntarle también a ustedes, ¿qué es contener? O sea, partamos por cuando ustedes contienen a su hermano, al pololo o a la polola, digamos. ¿Qué se hace cuando uno contiene a alguien? Escucha, apoya, abraza. Mm, Calma. calma, ¿ok? ¿Se acuerda del apego con esto o no? Sí. ¿Cierto? Cuando estaba pensando en Sí, un poco. cuando uno es más pequeño, ¿ok? Bien, ¿qué más? Escuchar, calmar, apoyar, abrazar. ¿Qué más hacemos cuando uno contiene? También como que empatizamos con lo que está sintiendo la otra persona. Mm, mm. Es como, y demostramos también, ¿no? Que empatizamos un poco, bueno, al empatizar uno lo muestra, pero además hay todo un tema donde esto tiene que llegar, insisto, la otra persona tiene que sentirse contenida para yo decir que la contengo, porque uno puede decir, uy, pero si yo te contengo, y la otra persona dice, no, en realidad lo que tú haces no es contener, ¿no? Hay personas, chicos, y quizás nos pasa a nosotros, y ahora nos saltamos al área más profesional, que es difícil contener, porque nosotros nos ponemos nerviosos, porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos qué decir, o porque nos podemos hablar mucho y finalmente llenamos el espacio de palabra, o nos callamos y solo miramos. Entonces, la contención tiene un ritmo particular, ¿ok? La contención es también, esto es como lo no verbal, esto es poder leer al paciente y ver qué tanto necesita ser contenido el paciente o el usuario y cómo yo entro en esa dinámica. Ya, por eso les digo, esto no es fácil, que entonces a veces uno se siente torpe, a veces uno se siente súper distanciado y después más cercano, ¿ok? Entonces, eh, tiene todo un ritmo esto de la contención, de cómo contengo al otro, ¿no? Después vamos a tener usuarios, o pensemos también la vida cotidiana, pero que les carga hacer contenido, ¿no? Y bueno, ¿por qué y por qué me das esto? ¿Por qué me complica esto? Porque yo soy súper autónomo, ¿me entiendes? Entonces, hay usuarios y pacientes que también son así. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir, por eso les digo, tiene un ritmo esto de la contención, no podemos llegar y contener a todo porque nosotros queremos, porque nosotros pensamos que el otro necesita contención, ¿ok? Entonces, el otro, cuando digo eso, digo que los pacientes, el usuario, entonces, eso se pide primero o se lee, ¿ok? Por eso vimos inicialmente todo el lenguaje no verbal, ¿ya? Por eso la contención no es algo que, ¡ay, qué fácil que es esto! No lo es, ¿ok? Pero vamos a lo teórico y a lo práctico, o sea, a los conceptos más teóricos de la contención, ¿ok? Y esta tarea principalmente es una tarea que uno puede, que está relacionado con poder percibir, como les digo, qué es lo que necesita el otro, empatizar, por ahí dijeron algunos de ustedes esto, y qué cosas inicialmente es el sufrimiento, el conflicto, la ansiedad que pueda estar sintiendo este paciente o este usuario. Lo pongo acá
en los momentos donde el ser humano o en la clínica nuestra, desde la vereda de la psicología, donde necesitan contención, ¿okay? Donde hay sufrimiento, donde hay afectos intensos, donde hay tormentas afectivas, donde hay conflictos y ansiedad, y nosotros tenemos herramientas para poder y saber cómo contenerlos, ¿okay? Una forma de contener es poder empatizar y comprender lo que al otro le pasa, ¿okay? Entonces, para poder, y aquí entramos, vamos a cruzar esto con el juicio-valor, ¿ya? Entonces, para poder comprender lo que al otro le pasa o lo que al usuario le pasa, muchas veces yo tengo que, no sé si decir despojarme, pero sí dejar de lado un poco el juicio-valor que yo puedo tener, ¿ok? Lo voy a poner súper en simple y quizá poniendo esto como un ejemplo bien explícito, pero, por ejemplo, si el usuario me está contando algo que yo pienso que en realidad es como la tontera que me está contando, esto es súper básico, o sea, yo de eso, de ese pensamiento y de esa creencia, me tengo que extraer un poco. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese usuario, ese paciente lo está pasando mal con esto. Me dan un segundito nomás, chicos, espérenme. ¿Aló? Aló. Ahí ven ahí. Ay, sí, acá estoy, Ah, perdón. ya. Ah, pensé que se había ido. No, perdón. Me interrumpieron acá, ven que uno está en vivo y en directo acá, entonces, no, ya les voy a contar lo que me pasó. Me traen un libro, por eso. Es por una buena causa, perdón. Entonces, seguimos con lo de la contención, chicos. Entonces, como les decía, esto lo cruzo con el juicio de valor y cuando lo cruzo con el juicio de valor, yo tengo que despojarme un poco de lo que yo pienso y siento para poder contener al otro. ¿Okay? Y sobre todo, esto sobre todo se hace en el ámbito profesional. ¿Okay? Aquí yo puedo ser, y les doy ejemplo, yo puedo ser, pertenecer a una eh, eh, hablamos harto de esto en primero, me acuerdo, pero por ejemplo pertenecer a un grupo religioso súper estricto, con muchas normas, ¿ok? Y yo soy matrona y tengo que atender y después o viene una pareja gay, digamos, homosexual, y yo en realidad pienso como Marcela que esto en realidad, esta forma, la sexualidad que ellos llevan, quizás no es lo más, ¿por qué lo hacen? Bueno, eso, en ese espacio, chicos, es como que se deja de lado, ¿entiende? Eso usted lo habla con su familia, súper comprensible, con su hijo, como los quiera criar, pero en este espacio nosotros nos salimos un poco de ese juicio de valor. ¿Okay? A nosotros nos pasa lo mismo esto en nuestro espacio clínico, ¿no? Y si uno no puede atender, uno deriva. Si esto es mucha interferencia, uno deriva. Y uno en eso tiene que ser bien como profesional y además ético, ¿no? Porque si yo no puedo tratar esto, es muy complejo y además puedo generar otro sufrimiento en el usuario, en el paciente, ¿ya? Entonces, partimos conteniendo, primero percibiendo y empatizando y comprendiendo este sufrimiento o este sentir del usuario, ¿ya? Luego, tenemos estas capacidades, como dice acá, contenerlas en nuestras capacidades mentales, la formación teórica y práctica, para que en un segundo tiempo devolver al paciente usuario. Entonces nosotros, esto dicho de una forma simple, tiene que ver con que yo metabolizo, es como que yo mastico, así como que esto lo metabolizo, lo proceso y después lo devuelvo, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la escucha activa? Que uno lo comprendía, uno sacaba información y después esto uno le entregaba esto a un otro.
¿ok? Un otro, en este caso, a un paciente. Entonces, es una forma de poder manifestar esto de la contención. ¿Y qué piensa el otro en el escenario opuesto, por decirlo de alguna manera, o el paciente? O el usuario dice, ok, aquí hay alguien que me entiende, aquí hay alguien que comprende lo que lo que yo estoy hablando. ¿Okay? Y eso, cuando se instala esa huella, se instala también la confianza, chicos. ¿Okay? Y se va instalando de a poco, con la escucha activa, con la mirada, ¿okay? Pero sobre todo cuando el usuario se siente contenido. Ok, dudas, preguntas hasta acá. ¿Se va entendiendo lo que es la contención? Porque estos son conceptos tan prácticos que uno lo tiene que hablar desde lo teórico, que eso es difícil, ¿no? Entonces, pero primero quiero saber si ustedes van entendiendo lo que es la contención. Sí, profe. ¿Sí? Profe, si un paciente no quiere que lo contengan, Mm. ¿cómo uno puede como enfrentar eso, lo que a él le pasa? Porque si igual yo me sentiría, no sé, como media culpable si lo dejo ir así nomás, como Mm. con su conflicto. Mire, hay pacientes, primero la contención, como les digo, tiene que ser requerida. Uno no puede contener si el otro no quiere ser contenido. ¿Qué se suele hacer en el espacio más psicológico? Es abrirle este espacio. ¿En qué sentido? En decir que que a usted pareciera ser que es un poco complejo hablar de lo que a él le está pasando, o de que su pareja está embarazada, o que efectivamente su pareja va a abortar. Efectivamente pareciera ser que es un poco difícil hablar de esto, pero cuando él se sienta con la capacidad o quiere hacerlo, este va a ser un espacio donde podemos hablar acerca de esta temática, o usted me puede hacer las preguntas que usted estime necesarias. Y ahí usted, en el fondo, le deja el espacio abierto y él o ella queda pensando en esto, si es que lo tiene que compartir, si es que no lo quiere compartir, ¿okay? Porque no todos los usuarios llegan y hablan, y como yo les decía, para muchos usuarios, hablar de sexualidad, intrometernos en ese tema puede ser algo que les puede conflictuar, y usted principalmente, y yo también, digamos, cuando uno es psicóloga, somos perfectos desconocidos para ellos, simplemente tenemos una expertise, digamos, desde nuestra disciplina, ¿ok? Eso creo yo, Michelle, que uno puede hacer con los pacientes que no necesitan o que sienten que no necesitan ser contenidos, porque de nuestra vereda nosotros queremos contenerlo, no queremos en realidad, creemos que sí, que lo necesita y ha sufrido tanto, ¿ok? Pero esto tiene que venir con una demanda de ellos también. Entonces, cuando usted se da cuenta profesionalmente que este paciente sí necesita contención, usted le puede dejar esa puerta abierta. Porque, y así usted también lo está conteniendo, porque le está diciendo, yo entiendo que esto es difícil para ti ahora, pero cuando tú necesites, puedes pedir hora, puedes volver y podemos hablar de esto. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Ok, entonces, como les decía, se van a conjugar acá dos elementos, que es el binomio, ¿no? del binomio, perdón, de contención y de comprensión, ¿ok? Y esto es un poco lo que les he dicho, se tiene que poder contener y comprender, ¿ok? No, sobre todo estoy pensando en los partos, donde ustedes son bien participativos, o sea, qué momento más o sea, donde ustedes tienen el escenario para poder contener son esos momentos, ¿no? Porque además, como les decía, se despliegan tantos afectos acá intensos, se vive una intimidad tan potente también con una pareja o una mujer que está en este momento del parto, ¿no? Entonces, ahí es como que se debe desplegar todo esto de comprender lo que significa ese espacio. ¿Okay? Pienso en ese espacio y después también en estos otros espacios donde usted va a tener a una usuaria que le cuenta lo que está sintiendo, que tiene algún tipo de dificultad dentro de la sexualidad, dispareunia, por ejemplo, el dolor que siente. Entonces, todo esto usted tiene que poder comprenderlo y luego
hacer sentir a esta usuaria que usted, o a esta paciente que usted está comprendiendo lo que ella está verbalizando, ¿no? Ahora, ¿cómo se aprende la contención? Por decirlo de alguna manera, en la práctica se aprende a contener. Piensen solamente que ustedes desde lo teórico tienen que saber que la contención está relacionado con poder comprender el sufrimiento, la ansiedad y lo que está vivenciando el otro. Y cuando a usted se le cruzan sus juicios valóricos, los tiene que dejar de lado y poder instalarse en esta subjetividad del otro. Esas son como palabras bien psicológicas que están relacionadas con la contención. Y solo así yo puedo devolverle algo al usuario, al paciente. ¿Okay? No siempre la contención, por lo menos, bueno, igual hay psicólogas que trabajan harto como con el contacto físico, pero no necesariamente tiene que ser con un contacto físico, ¿no? La contención puede ser la mirada, puede explicarle, parece que es muy complejo lo que tú me estás contando, esto te duele mucho, uno como que los va siguiendo en este discurso y es porque usted está entendiendo y comprendiendo a lo que refiere. Ya, entonces, uno de los elementos, como salía acá en este PPT, es la contención, y aquí vamos a entrar a eh, otro elemento muy ocupado también en la psicología, que creo que es algo que les puede aportar a usted, que tiene que ver con la neutralidad. ¿Okay? Entonces aquí es como que vamos regulando el botón de la contención, ¿ya? ¿Cuánto, lo voy a decir coloquial, cuánto me meto en esto, cuánto no me meto en esto, cuánto me voy a ser invasiva, no voy a ser invasiva, si lo contengo, cuánto me afecta a mí esto de contenerlo, chicas, porque lo que primero, lo que resulta más dificultoso cuando uno empieza a trabajar con pacientes es como yo me siento súper afectada, ¿ok? Entonces yo siempre les cuento, no sé si les conté en primero, pero mi primera práctica fue en violencia intrafamiliar infantil, entonces eso fue, o sea, imagínense estar ahí, es súper complicado, ¿ok? Y era imposible que yo no me afectara, ¿me entienden? Porque era mucho dolor y sufrimiento desde desde la infancia, ¿no? De los chicos. Entonces, así uno aprende a distanciarse de eso y a trabajar también, nosotros tenemos que hacer trabajos terapéuticos personales, a trabajar de lo que eso significa para mí, por qué eso para mí, a mí me complica, por qué fui muy intrusiva, por decirlo de alguna manera, por qué me metí más de lo que necesitaba. Todo eso es como uno empieza a regular esto de contener. ¿Okay? Entonces hay un concepto que nosotros manejamos que es la neutralidad. ¿Okay? Y la neutralidad, chicos, no tiene que ver con la frialdad. Por eso les pongo este monito acá, que no, porque una vez dice, ay, hay que ser neutral, pero eso no significa, perdón lo coloquial, no significa poner cara de póker, ¿me entiende? Así como que no le importa nada, no es eso, ¿ok? Sino que la neutralidad tiene otra característica, y la neutralidad también tiene que ver con un autocuidado, ¿okay? Para el profesional. ¿En qué sentido? La neutralidad está relacionado con que uno no se puede adherir, esto dice lo teórico, a ni un polo de los afectos que manifiesta. Adherir me refiero a pegotear, ¿okay? Porque si yo me quedo en el sufrimiento del polo del afecto, el sufrimiento con el usuario, no lo puedo ayudar desde su lugar sano. Y si yo me quedo solo pegoteada, digamos, adherida en el lugar sano, ay, es muy bueno, usted muy bien, todo muy bien lo que hace, dejo de ver el lugar insano, insano me refiero de sufrimiento que puede tener el usuario. Entonces, si yo no veo la angustia y yo veo, oh, qué mujer más fuerte, qué potente, y no estoy viendo la angustia que está sintiendo, me estoy adhiriendo a un polo de los afectos. Cuando uno habla de neutralidad es que uno entra y sale. Veo la angustia, me retiro. Veo el polo sano, me retiro. Veo, en el fondo esto dicho de otra manera, veo las herramientas que puede tener para salir del lado, salgo de esto y después veo también el conflicto de ella, el sufrimiento, los sentimientos, sus contradicciones que tiene, sus ideas a veces medias difusas, que no lo entiende bien lo que va a hacer, está embarazada pero no sabe, fue infiel y en realidad después de la infidelidad se sintió así y esto tuvo consecuencias en este ámbito. Entonces, uno entra y sale, pero uno no se queda adherido en un polo.
que hablo harto. Dudas, preguntas, chicos. ¿Se entendió el concepto de neutralidad? Porque esto es bien desde lo psicológico, pero no quiero que ustedes lo piensen como una frialdad, que lo piensen como una frialdad. Profe, ¿cómo era eso que uno veía al paciente? O sea, hay que ver desde el lado sano. Ya, ¿a qué se refiere? Más allá de que uno, cuando uno es neutral, nosotros, voy a partir antes, el paciente o el usuario puede tener distintas caras, ¿no? Caras me refiero, una cara de sufrimiento, o uno sufre por algo, o la otra cara digo yo, o otro aspecto del paciente puede ser que es súper... es como fuerte, tiene harta fuerza, es como bien positivo, ¿ok? Pero también sufre. Entonces, cuando yo hablo de que no se puede adherir, significa que uno no se puede quedar viendo un aspecto del usuario solamente, ¿ok? Eso es como, uno podría decir, si uno hace eso, es que uno se escapa de la neutralidad, ¿ok? Entonces, cuando uno logra ver al usuario desde una cara, digamos, o un aspecto del usuario y después otro aspecto del usuario, es cuando yo puedo aplicar esto de la neutralidad. Y después aplicar eso, también me genera a mí emociones más equilibradas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo logro ver a este usuario de forma integrada. No solo veo a la pobre niñita que sufre, o al pobre joven que es abandonado, le estoy hablando como en lenguaje más psicológico, sino que veo al pobre joven que en realidad fue abandonado, pero a este joven también que tiene otros potenciales, o que él en realidad también tiene conducta un poco disruptiva, ¿ok? Entonces yo no solo me quedo en un aspecto del usuario, ¿ok? Y eso también nos permite a nosotros cuidarnos, ¿ok? No sentir emociones tan potentes con o para el usuario, sufrir con ello, en otras palabras, y nos permite también poder integrar al usuario también, ¿ok? Poder verlo como en su, no sé si decir en su totalidad, pero sí ver distintos aspectos de él. Ah, ya, profe, gracias. Que nada, esto lo tienes que poner en práctica, así que lo tienes que entender. ¿Hay otra pregunta acerca de la neutralidad? Como les digo, esto es un concepto que no se usa tanto porque siempre se piensa que es la frialdad, y no es la frialdad. Me quedé claro a mi profe al menos. Ok. ¿En qué casos, por ejemplo, ustedes creen que tienen que utilizar la neutralidad? Denme un caso de su profesión. Cuando se muere un bebé. Uh-huh. En caso de una violación. Por ejemplo, claro, no podemos dejar de ver el otro polo, así qué herramientas tiene, cómo puede salir, quizá uno no se lo tiene que decir, pero uno, claro, no se puede solamente adherir con la pobre chica, digamos, que sufrió esto, ¿no? ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo acerca de? Cuando se muere un bebé. Ajá, claro. Y que ahí muchas veces, les vuelvo a decir, la neutralidad ahí es súper importante para que ustedes no se involucren, porque eso puede angustiar mucho, ¿no? Uno, me imagino si ustedes participan en el parto, a veces hasta uno puede sentir culpabilidad como matrona, ¿no? Entonces, es súper importante poder, eh, no sé si decir extraerse, pero poder ver como estos dos polos, ¿no? Y bueno, y si uno tiene responsabilidad, también es importante hacerse cargo de eso, que espero que no les pase, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la pregunta clave, como que le hemos dado vuelta a esto de la neutralidad. ¿Qué pasa si uno se adhiere solo a un sufrimiento, solo a la alegría del usuario, del paciente, o solo a la tristeza? ¿Okay? Es que nosotros no logramos ver, digamos, otros aspectos del usuario y finalmente no lo vemos de forma integrada. Eso es un poco la importancia de la neutralidad. ¿Ya? Y el otro elemento, que ya hemos hablado un poco de esto, yo creo que ustedes tienen esto del juicio de valor. El juicio de valor, ¿qué es el juicio de valor? Finalmente es una opinión que se da
después de hacer un análisis acerca del grado de acercamiento al logro respecto a objetivos establecidos en la norma de evaluación, o sea, el juicio de valor que uno se forma como profesional es en base a una idea que uno tiene, a creencias que uno tiene, ¿ok? Entonces, ahora, este juicio de valor que nosotros nos creamos, espérenme, este juicio de valor tiene que ver, uno tiene que pensarlo, que es un juicio de valor importante desde lo clínico, por supuesto que ustedes tienen que instalar desde el saber profesional de ustedes, ¿ok? Ustedes tienen que poder saber cómo eso se transmite, sin que sea impositivo, sin que sea enjuiciado, ¿ok? Este juicio de valor, por ejemplo, lo utilizo harto cuando tengo pacientes que son bien promiscuos, creo que también, no sé si alguna vez lo hablamos primero, chicos, pero que a mí, o sea, el juicio de valor mío es que este paciente mío se cuide porque puede, digamos, contagiarse con alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Eso es lo que a mí me importa de este paciente. Más allá de lo que yo pienso, si todos los fines de semana sale y tiene relaciones sexuales con distintas parejas, ¿me entiendes? En ese terreno del juicio de valor yo no puedo entrar. Y si yo voy a entrar en ese juicio de valor, o sea, en ese terreno, tengo que saber y tengo que fundamentarlo y trabajarlo con el usuario, ¿okay? O con el paciente. ¿Por qué hará eso? Que puede ser en base a una conducta impulsiva, puede ser que anda buscando afecto y lo busca de esa manera, ¿okay? Entonces uno va indagando esto, pero siempre pensando en la mejora del usuario, en lo mejor para ese paciente. No es lo que yo pienso como Marcela, que en realidad no debería ser porque ella debería o él debería cuidar su cuerpo, no sé, ¿me entienden? No es tan así. Este matrón, que no sé si ustedes lo conocen, que es un matrón que se llama Gonzalo Leiva Rojas, creo que es de la Universidad de Chile. ¿Lo ubican o no? No. No, profe. Sí, No, profe. Ya, él el Observatorio de Violencia Obstétrica. eso, justamente. Ahí está. Y él trabaja harto con los partos humanizados, que se llaman ahora. Qué potente ese nombre. ¿Por qué les digo potente? Porque si uno habla como el parto humanizado, es como debería ser un parto. Entonces, si uno habla de un parto humanizado, es porque hay otros que no lo son. Y sé que es una realidad, ¿no? Pero siento que es un concepto súper potente en esto. Pero bueno, eso es para otra discusión. Entonces, justamente este matrón dice esto, ¿no? Que todavía acá, ojalá todos los seres humanos tuvieran un nacimiento así, como en esto relacionado con el parto humanizado, en un ambiente, así como en un ambiente de respeto, donde se entienda la importancia y la magnitud de lo que está ocurriendo y se entiendan las necesidades básicas del recién nacido, como por ejemplo estar en contacto con la piel de su madre. Si ustedes se acuerdan de la teoría del apego y el apego que vimos harto en primero, esto era una de las primeras vinculaciones súper potentes, ¿no? Entonces, este es un juicio de valor. Ahora, las mujeres que no pueden estar en estas condiciones, lamentablemente, no podemos, insisto, como ni culpabilizar, ni generar opiniones complejas, porque sí se genera, ¿me entiendes? Ah, no tuviste esto y fue así, hoy qué atroz, qué terrible, ¿me entiendes? Y no hicieron esto contigo, entonces eso es mucho más dañino para el paciente o el usuario que más que contribuye, ¿no? Entonces, a eso me refiero con esto el juicio de valor, que hay que cuidarse de esto, tratar de transmitirlo de la mejor manera posible, pero no enjuiciando si es que estas condiciones no se dan. Bueno, con esta, si ustedes manejan esto, les prometo que van a poder entrevistar muy bien a su paciente, intervenir súper bien con ellos, ¿ok? La contención, la neutralidad y el juicio de valor, ¿okay? Acompañada de la escucha activa, etcétera, etcétera, ¿ok?
Ideas generales relacionadas a las entrevistas, a cómo leemos lo verbal, lo no verbal, chicos. Primero, entender que el 70% de la comunicación de nuestros pacientes usuarios es una comunicación más bien corporal, ¿ok? Esto es lo típico, a veces el cuerpo dice una cosa y el discurso verbal dice otra, ¿no? Entonces uno tiene que poder observar eso, y si usted quiere hacer intervenciones con eso, ¿ok? Como por ejemplo los pacientes míos que se sientan y que ponen la mochila adelante de ellos y se echan para atrás y ponen la mochila, entonces tienen una actitud como que están muy temerosos, como que esto es muy difícil, pero te dicen, no, estoy súper tranquilo, no, está bien, no, me siento cómodo, ¿me entiendes? Y finalmente su comunicación corporal no es así. Ya, en eso uno tiene que poder leer esto. ¿Y por qué? Para poder contener al paciente o al usuario, hablándole, señalándolo. Quizás no es bueno decir, oiga, parece que usted está súper incómodo. No es tan disruptivo esto, ¿no? Pero sí poder decir, quiero saber cómo te sientes, si hay algo que te incomoda acá, que porque usted está leyendo en su lenguaje no verbal que está siendo incómodo, ¿ok? Hay que siempre preguntar para clarificar, porque es una tremenda herramienta también. Cuando a usted no les quede algo claro, no supongan nada, nada, ¿ok? Y vayan a clarificar, ¿pero por qué viene? ¿Y por qué es tan importante que esté acá? ¿Y en qué piensa usted que yo lo puedo ayudar? Y ahí vamos clarificando, ¿ok? Porque si hay pacientes que lo hablan esto muy desde la superficialidad, y si uno no clarifica, no te queda nada claro y finalmente pones elementos tuyos de lo que tú crees que de lo que de verdad necesita el paciente. El silencio, chicos, a veces es necesario, a veces el usuario te puede mirar, a veces le cuesta, necesita respirar, necesita, así como digo yo, tomar fuerza, aire para poder hablar. Entonces uno tiene que dejar esos espacios también. A veces nosotros los profesionales nos podemos hablar mucho, pero por la ansiedad que sentimos nosotros que el paciente o el usuario no nos habla. Familiarícense con el silencio, ¿okay? Porque a veces nos dice algo ese silencio también. Bueno, la atención, la simpatía, el respeto, por supuesto. Y también evitar interpretar, ¿ok? Cuando no le compete, cuando no está segura, ¿ok? Primero hay que escuchar. Y siempre, este es otro tips que les doy, siempre la interpretación, si ustedes quieren interpretar algo, no sé siempre, pero generalmente esto tiene que venir como una forma de pregunta. Por ejemplo, es distinto decir, estás angustiada, ¿okay? Que decir, me parece que estas preguntas te incomodan, ¿okay? Me parece que estas preguntas te ponen un poco nerviosa. Es muy distinto a decir, usted está triste, usted está angustiada, usted tiene miedo. ¿Me entiende? Porque usted está aseverando algo. Y a veces eso puede ser un poco disruptivo. A veces hay pacientes que dicen, claro, sí, pero siempre, como la historia dice, que es mucho mejor como una interrogante. Ok, y las ideas generales, volvemos a esto, los estudios que se han hecho, ¿okay? Se habla de que la contribución verbal de lo que nos dicen muchas veces las personas tiene un peso de 7%, ¿no? El tono es un poquito más potente y la contribución visual de cómo miran, cómo se expresan, que tiene una connotación como un 55%. Entonces piensen lo importante que es poder mirar a un usuario, a un paciente y extraer la información que queramos saber de él. Esto me voy a ir como a otro terreno. Esto de hacer clases de esta manera, por suerte las conozco y por lo menos me acuerdo de sus caras, pero es súper difícil a veces trabajar con alumnos en este sentido, ¿no? Donde no los vemos. O sea, no sabemos si están aburridos, entretenidos,
lo que entienden, si no entienden. En cambio, si yo le estoy hablando de esto y, y hay algo que no entiende, yo les veo las caras, pues, y le digo, no sé, le digo, Joyce, usted no me entendió esto, parece, ¿no? O le digo, Michelle, usted parece que esto no está de acuerdo conmigo, ¿me entienden? A propósito de su mirada, ¿ok? Pero en esta dinámica es muy difícil eso, nos quitan un canal de comunicación, ¿cierto? Que es así. Ok, chicos, dudas hasta acá, preguntas, aportes. Soy todo oído a propósito de canal de comunicación. Los leo y los escucho. ¿Qué dudas les pueden surgir de esto, del juicio de valor, de la neutralidad, de la contención? Qué bueno, Josette, que tiene todo claro. Profe, yo creo que lo más complejo de trabajar, o sea, desde mi punto de vista, sería la neutralidad, porque yo soy una persona muy, muy receptiva, muy, muy emotiva. Entonces me afectan las cosas, por ejemplo, una muerte de un bebé, yo no, como que quedaría mal así. Claro. Y lo va a vivir, o sea, tarde o temprano se vive esto, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí es súper importante, Michelle, saber cómo trabajar eso. ¿Hay alguien más que le complica esto, que se siente súper emotiva, súper sensible frente a esto? Profe, yo creo que igual a todo al principio nos va a costar sobre muerte de bebé, ver niñas violadas o mujeres violadas, cosas así. ¿Cierto? Claro que sí. Porque es súper difícil porque o sea, se pone en la posición y es inevitable. Claro. ¿Y cómo creen que les puede afectar? ¿Qué cosas, por ejemplo, Josette o Michelle, de qué forma les puede afectar a ustedes? Por lo menos yo me imaginaría, o sea, yo me pongo ahí, o sea, yo soy la mujer que perdió al bebé, o Ya. yo soy la niña violada. Eso es Sí, como lo que yo sentiría. sí. Y eso hay que tener cuidado, justamente. Sí. Y ahí, Josette, acuérdese de la neutralidad, tiene que salir de ese espacio porque si no es súper dañino para usted, pues, ¿entiende? Y a veces eso interfiere en el rol más profesional que uno puede ejercer. Sí, eso es lo complejo de esto, ¿me entiendes? Sí, pues. Pero son, como usted dice, son temáticas súper complejas, o sea, son súper difíciles además de poder abordar, ¿no? ¿Quién más? A ver, les voy a preguntar yo. ¿Quién es sensible de usted? Déjeme revisar los nombres. Belén, usted. ¿Cómo se vería usted enfrentado a una situación? Es que igual depende de la situación, yo creo, sí, pero no ¿Qué sé, debería situaciones estar igual de su práctica cree usted que le pueden complicar? a complicar más, podría ser, yo creo que una violación a una niña. Y como yo tengo una hija chiquitita, entonces me daría como ese temor de madre que a mi hija le pudiera pasar. Se impregna rápidamente como la vivencia del otro, ¿no? Claro. Estar tan cerca del momento, de la situación. Sí. Sí, es verdad. Andrea, ¿cierto? Es Sí, como, ¿no? ¿Cómo diferenciamos que esto le pasa a un otro? ¿Okay? Y cómo contenemos sin acoplarnos. Eso pareciera ser que es la clave. Claro, claro. Y esto no se trata tampoco, chicas, Ignacio, tampoco se trata de que uno genere frialdad, porque, por ejemplo, si uno ve un caso como los que ustedes han nombrado 1, 2, 3, 5 veces, 10 veces,
no es que uno dice, ya, un caso más, no es así, ¿entienden? Uno tiene que poder, o sea, cada caso es distinto, y esto es igual que cuando uno comunica una muerte de alguien, ¿no? Para esa persona, obviamente, es primera vez que recibe esta noticia, o cuando uno comunica un mal diagnóstico. Ustedes quizás van a comunicar, por ejemplo, una malformación de un feto, ¿ok? Pero para usted va a ser la que lo comunica muchas veces, pero para esa mamá es primera vez que recibe esa información, ¿no? Entonces también esto, cómo generar que esto no pasemos al otro extremo de ser súper fría y mecanizada en esto. Bueno, sí, mira, uno sale adelante, o sea, es primera vez que ellos escuchan eso, ¿no? Entonces, aquí no es ni adherirse ni desconectarse. Y ahí, en este entremedio, es lo difícil. ¿Ya? Y por eso, cuando les dije ayer que íbamos a trabajar con el self de ustedes, vamos a ver cómo cada uno tiene distintas capacidades para poder hacerlo, ¿no? Todos tenemos que lograr hacerlo, pero con distintas capacidades. Yo me acuerdo que, bueno, nosotros obviamente vemos casos, me estaba acordando un poco de lo que usted decía, vemos casos bien complejos. Entonces, una vez obviamente tuve que atender a una mujer con varios abusos, y era un abuso del papá, de los hermanos también. Y siempre recuerdo un poco este relato, esto fue hace muchos años, todavía me acuerdo. Entonces siempre recuerdo este relato que ella decía, creo que ella era la hermana mayor. Entonces cada vez que la mamá iba a tener al hijo y a la niña, a los otros hermanos de ella se quedaba con el papá, entonces, o el padrastro, ya no lo recuerdo. Entonces para ella era un recuerdo muy amargo esto que nacieran sus hermanos, ¿no? Porque desde muy pequeña la mamá se iba 3 días y el papá abusaba de ella, ¿no? Y después esto fue una conducta con otros hermanos también, ya, unos tíos, no recuerdo muy bien. Entonces, ese caso es un caso a propósito de esto de la neutralidad, que uno sabe harto de la teoría, ¿no? Pero después de la práctica es otra cosa. Este caso yo soñaba con esta paciente, ¿me entienden? Y era muy potente, por supuesto que lo analicé, me lo supervisé, porque, claro, uno no me puedo involucrar tanto, pero era súper potente el dolor y el sufrimiento de ella que se transmitía de esta manera potente. ¿Okay? Y eso, cuando uno siente eso, entramos a este concepto de psicología que se llama contratransferencia, ¿okay? Lo que nosotros sentimos con el usuario. Sin embargo, había, por ejemplo, otras pacientes mías que eran súper complicadas sus historias, tremendas, pero no lograba la neutralidad, lograba entrar y salir en el afecto intenso y después ver sus potencialidades. ¿Okay? Entonces, eso también tenía que ver con cómo los afectos se iban depositando del paciente en este espacio terapéutico y cómo a mí me llegaban esos afectos, ¿no? Entonces, bueno, era todo un tema y como les digo, no les va a pasar, para que les voy a decir hoy, en realidad a ustedes no les va a pasar, por supuesto que uno va a quedar mal, va a pensar situaciones muy difíciles y por eso, bueno, por eso nos estamos instruyendo en esto. Es súper fácil cuando los pacientes o los usuarios, como les digo, son casos fáciles, entre comillas, que hacen lo que nosotros decimos, que obedecen a todos los patrones, que tienen una pareja que los cuida, que los protege, que no sé qué. Entonces, bueno, esa es como la situación ideal, ¿no? Donde nosotros tenemos que desprender, digamos, activar nuestras herramientas es cuando esto no pasa y cuando tenemos casos difíciles. Ok. ¿Están por ahí todavía? ¿Están con una escucha activa o no están con una escucha activa? A las 6 de la tarde. Sí, profe. Está atento. Sí, aquí estamos. Muy bien, me parece. Sí. Insisto que me gustaría verlos, pero bueno. ¿Qué es necesario, chicos, para ser congruente? Porque la congruencia de un profesional es muy importante. ¿Qué es ser congruente? Primero.
o vamos a lo más simple, cuando ustedes dicen, uy, él en realidad o ella es congruente, ¿a qué se refieren? Como que sus acciones con sus pensamientos, su actuar, Ujú. van como a la par. Ya, o sea, en el Que fondo concuerdan. hace lo que dice. Claro, una cosa así, como que Ujú. transmite eso. Claro, lo que dice Catherine también. Mm. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo podrían ser ustedes unas matronas? ¿En qué tendrían que tener congruencia ustedes como matronas? ¿No fue una consulta? Sí. Es que me acordé una vez que una señora dijo, bueno, no sé si la congruencia tiene que ver con el aspecto físico de un Mm. profesional y con lo que dice, ¿Ya? porque me acuerdo que una señora dijo, no, yo no me atendería con una niña que tiene el pelo pintado, no sé, morado o verde, porque Mm. no me da confianza. Y yo ¿Ya? le dije, pero ¿qué tiene que ver? Da lo mismo eso, si como uno se vista o ande así, tampoco no tiene nada que ver con la inteligencia de la persona, o si es buena o mala, no sé. Y la señora decía, no, porque no me daría confianza atenderme con una persona con el pelo pintado verde. Mm. Igual ahí como que está haciendo un juicio de valor, pero Claro, ella decía que mi pero ahí, personal claro, pero era ahí, como lo máximo. claro, pero ahí Entonces, es la usuaria o el paciente que está haciendo juicio de valor, ¿cierto? claro, la señora. Pero no sé si se refiere a esa congruencia así o O no. sea, me refiero más, o sea, claro, ella puede o no puede ser, pero me refiero más a cómo ustedes como matronas pueden ser congruentes. ¿En qué escenario? Por ejemplo, Ujú. cuando hay que dar una mala noticia, no estar riéndose, sino que estar con una cara de respeto, Mm. de empatía. Mm. Mm, Dependiendo de los momentos, es cómo se va haciendo igual el lenguaje corporal. Claro, como para que cobre, claro, como para que cobre valor, para que sea serio, ¿no? Finalmente. Sí, eso. Sí, ¿a eso se refiere? Como hacer que tenga sentido la situación. Lo que yo estoy diciendo, Ujú. claro. Mm. Esperen, voy a volver al PPT. ¿Lo ven? ¿Lo ven ustedes o no? Sí, 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 se ve. profe. Ah, ya. Yo no sé, porque yo no lo veo. Ah, ahí. Esperen. Ahí está. Entonces, justamente ser congruente es, claro, lo que uno tiene que transmitir y la congruencia también genera confianza, ¿ok? Porque lo que yo estoy diciendo, de la forma que lo estoy diciendo, como decía usted, está haciendo, se está relacionando de forma clara con lo que yo, con mi lenguaje verbal, no verbal, ¿me entienden? Entonces, si yo estoy, insisto, diciendo, no, usted, me preocupo mucho de usted y estoy con el celular, estoy viendo otra cosa, estoy en una ficha, o sea, no estoy siendo congruente con mi lenguaje verbal, ¿no? Y con el no verbal, no hay coincidencia en eso. Entonces la congruencia es importante en todo el ámbito y en todos los aspectos dentro del profesionalismo, ¿ok? Ahora, ¿qué tips podemos tener para ser congruente? Aquí viene esto así como las recetas de cocina, como digo yo. Primero, uno se tiene que centrar en los objetivos antes de hablar. ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo voy a intervenir? ¿Ok? Eh, y cómo estas palabras que yo estoy, o lo que yo le quiero transmitir, de qué forma lo puedo transmitir para que el receptor, en este caso, o el paciente, lo entienda. ¿Ok? Y esto siempre se hace con un foco, es como súper importante tener el objetivo, que es el foco, ¿ok? La línea o el lineamiento, el camino que yo voy a seguir para hablar de ese objetivo. Cuando uno quiere convencer a alguien de algo, es importante no exagerar, ¿ok? Porque es como que usted necesita más herramientas para convencer.
es importante ser claro, ser directo en el lenguaje verbal, porque el lenguaje no verbal que sea, como les digo, congruente. Si es algo muy serio, usted está en un lenguaje corporal, no verbal, o sea, pensando que no tiene que exagerar, y que sea acorde con lo que usted está verbalizando. Ya, por eso exagerar mucho, el usuario, el paciente se puede perder en sus gestos, en sus actitudes. Créanme, ustedes me conocen, ustedes saben lo histriónica puede ser yo, ¿no? Entonces, créanme que esto con los pacientes es súper difícil. Entonces, es algo que uno como profesional, yo lo tengo que manejar, ¿no? Cuando uno es muy expresiva, para no decir histriónica, porque suena un poco feo, ¿ya? Pero cuando uno es muy expresiva, esto hay que manejarlo. Entonces, nosotros en la clínica o la terapia que hago yo, cuando me superviso, nosotros filmamos muchas veces, o nos filmamos a nosotros como atendemos. Entonces, como primero da un poco de pudor verse como uno atiende, y son esos elementos que uno tiene que ir mejorando, ¿no? A propósito de estas exageraciones cuando uno es muy expresivo. Bueno, y aquí vienen como esta controlar la respiración y relajar el cuerpo antes de hablar. Esto cuando leía esto, chicas, de Ignacio, me acordaba que cuando los deportistas se han dado cuenta cuando tienen que hacer algo y entonces empiezan a respirar y después como que mueven todo el cuerpo, las tensiones, bueno, a nosotros también nos sirve. ¿Okay? Cuando es un tema complejo, cuando usted se va a someter digo yo, o enfrentar a un tema que es difícil, estos son momentos donde sí les puede ayudar, la respiración, relajar el cuerpo, mover esto corporal, ¿okay? Y ahí, bueno, y ahí les pongo unos consejos, ¿no? Y volvemos a esta palabra tan bonita que yo repito y que quiero que les quede, los gestos genuinos preceden a las palabras en una fracción de segundo. Cuando usted está siendo congruente, le prometo que los gestos la acompañan. ¿Okay? Cuando usted se está poniendo en escena, entre comillas, falla un poco esto de que usted hace un gesto que no tiene que ver con lo verbal, ¿me entienden? Pero cuando es real, cuando usted está de este lugar más genuino, los gestos aparecen. ¿Okay? Esto tiene que ver con la naturalidad. Bueno, y aquí vienen como, esto lo pueden leer ustedes, las cosas que uno practicar frente a un espejo, si ustedes quieren, ¿ok? Visualizándose, como les decía, esto cuando nosotros nos filmamos atendiendo, nos grabamos, visualizarse hablando y gesticulando, ¿sí? Bueno, y cuando uno no es congruente en la comunicación incongruente, no solo aparece esto en el lenguaje verbal, sino también en lo gestual, chicos. ¿Okay? ¿En qué cosa? Las señales del lenguaje corporal pueden a veces, como les digo, no ser movimientos o no ser un lenguaje no verbal genuino. Entonces usted está diciendo una cosa y finalmente su cara dice otra. ¿Okay? Y aquí vamos a trabajar con todas las tímidas y las vergonzosas, que es difícil esto, es difícil vencerlo, porque lamentablemente las personas muy tímidas y muy vergonzosas y se ponen nerviosas y miran, no es que no sepan, y miran al suelo y miran al techo y se tupen y tartamudean y le empiezan a sudar las manos y se ponen rojas, todo esto muchas veces pierde a veces credibilidad frente al paciente o al usuario, ¿ok? Y esto es algo súper fuerte porque en realidad todas hemos, o sea, no sé si todas hemos sido tímidas, pero uno tiene momentos donde sí se puede poner nerviosa, pero esto se debe poder manejar porque se puede leer como que uno está tan nervioso diciendo esto, se tupe diciendo esto, que en realidad el usuario, el paciente decía, ay, no lo entiendo, está siendo súper enredado, súper complicado, no lo entiendo. Entonces, y uno ahí se pone más nerviosa todavía, que entonces son elementos que uno debe trabajar a propósito de la congruencia. Que la congruencia es claridad, es el objetivo claro, es saber lo que uno va a transmitir, ¿ok? Por eso muchas de ustedes decían que terrible someternos a una situación muy compleja como una violación, como una violencia, como, bueno, temas difíciles, claro, porque si usted
se engancha con este afecto, no puede contener y sufre con, digamos, y quizás en ese minuto no es lo que necesite el usuario o el paciente. Y bueno, y en esta timidez también puede generar torpeza física, ¿no? Que nos habla como de esta cosa más de la comunicación incongruente. Y cuando nosotros estamos con montos elevados de ansiedad, cuando nos sentimos muy tímidos, cuando tenemos mucha vergüenza, chicos, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que es muy poco probable que logremos transmitir las señales adecuadas. ¿Okay? Para esto uno se prepara. Esto parte en la universidad, yo creo, preparándose en esta exposición que uno tiene, en las disertaciones, todo esto uno parte manejando un tema y después esto uno lo tiene y lo vincula después a los usuarios, a los pacientes, y a veces es muy difícil cuando te estás con una supervisora que te está viendo cómo entrevistas, qué es lo que hace, qué es lo que dice, ¿me entienden? Pero bueno, para eso también tenemos que contener nosotros a ustedes. ¿Alguien que se siente tímida acá o no? ¿Hay alguien que piensa que esto puede ser difícil? Yo creo que sí, profe. No digas nada. ¿Qué se considera tímida de ustedes, chicas? Yo. Yo, profe. ¿Quién yo? ¿Quién La me- Meli. Fernanda. La Melanie, ya. Fernanda, tímida, sí, lo maneja súper bien, debo decirlo. No, profe, sí, tengo problemas con eso. Sí. Sí, o sea, me di cuenta ahora, sobre todo, que tuve el ramo de gine, Sí. tuve problemas en las atenciones orales que tuvimos que hacer, ahí me costó mucho. ¿Y qué le costó, Fernanda? Como hablar con la usuaria, Mm, a pesar de que sabía, como que se me olvidaban las cosas, mm, me ponía nerviosa cuando me hacían preguntas así como espontáneas. sí. Entonces, Y cuando se ponía nerviosa Fernanda, ¿qué le pasaba? ¿Se bloqueaba? sí, o me enredaba, decía palabras así como que intentaba decir algo Mm, y mezclaba las ideas, mm. así. O sea, y eso es como un trabajo personal que usted tiene que hacer. Ahora usted es bien matea, pues, Fernanda, entonces usted debería así como estudiarlo, ponerse a prueba, ponerse en los escenarios donde si me preguntan esto, si me preguntan esto otro, ¿qué es lo que hago, no? Es la forma como poder ejercitar y, como digo yo, eh, eh, repetir estas conductas, ¿no? Mientras más, Fernanda, mientras más usuario usted atienda, es mejor, aunque usted Sí. o sea, tiene que, no sé si decir atreverse, pero ver esa parte suya, ¿no? Que es la parte de la atención. Mm. ¿Le cuesta contener, Fernanda? ¿Tiene que ver con eso, no? No, o sea, por lo menos en la vida así como cotidiana, personal, no me cuesta mucho contener, Mm, pero me cuesta el tema de exponerme quizás frente a los demás, mm, por ejemplo, en las disertaciones, cosas así. sí, Sí. ok. Mm. Bueno, no voy a indagar en cosas más personales de ustedes, chicas, pero Se va a después volver podemos hablar. Claro, en una sesión. es una terapia de grupos, ¿no? Claro. Personalizado lo podemos hacer. Melanie por ahí Ya. me decía que también se sentía tímida Sí, profe. Sí me pasa eso. y ahora que Que tuvo que atender ahora, Melanie, ¿o no? tenía que hacerlo, pero no lo pude hacer. Tuve un problema con la profe y no me pudieron evaluar, así que no pude, pero no porque no quisiera, sino que por el problema que hubo. Ya. O sea, no estuvo, o sea, todavía no ha estado con paciente o con usuario. Sí atendimos, pero de forma grupal. Entonces, así como que cada una iba haciendo una parte de la anamnesis, Mm. Bueno, pero así sola no. acá va a tener que atender. Sí, Sí. a ver qué hacer. Y la vamos a elegir a usted también, para que usted
va a estar bien acompañada, va a estar conmigo, así que no se preocupe. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Quién más? Tímida. ¿Quién es más tímida? A ver, déjenme mirarlas, digo, leerlas. ¿Alexia, usted es tímida? ¿Alexia Hidalgo? Hola, profe. Hola, Alexia. O sea, no me considero tímida, Ya. pero Muy bien. por ejemplo, la cosa que hicimos de Gine, ¿Eh? me cuesta como llegar a la usuaria, como hacer, como meterme en su vida, no sé si me entiende. Esto es lo que nos está enseñando usted. Ajá, ok. Como hacer las preguntas pertinentes, contener, Claro. ya. O sea, y eso mismo también me hace ver como insegura. Ok. ¿Y es porque ahí a Alexia no se le ocurre qué hacer eso? No, o sea, yo le hago las preguntas, pero es como me siento muy mecánica. Ok, ya. Es como soy muy estructurada, entonces no se ve muy fluido, a eso voy. Sí, y mire, es súper interesante lo que usted dice, porque cuando uno es mecánica y se siente muy mecánica, primero eso es el piso que tenemos, es por eso que somos mecánicas en un inicio, porque este es el saber, ¿ok? Entonces, el saber lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que desplegar? El saber hacer. Eso llevarlo, y Alexia, no se desconecte con usted, ¿ok? Es como, porque lo mecánico finalmente es como lo funcional, entonces cuando uno se vuelve mecánico es que uno se desconecta un poco de lo genuino, vuelvo a eso, de ese interés real. ¿Qué me importaría preguntar? ¿Y qué estoy viendo de esta usuaria? Me parece que tengo que indagar por acá, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno Claro. hace la pauta, como en el orden, paso 1, paso 2, claro, uno se desconecta un poco de lo que uno piensa, y esto, lo que usted piensa no es del sentir nomás, sino que lo que usted piensa está impregnado por lo que usted sabe también. Claro. Pero sí, comprendo que eso es a veces es complejo. Sí. Gracias. Ignacio, ¿cómo le fue a usted? En cuanto a la seguridad, Sí, o en la bien. entrevista, sé que tuvo que entrevistar. Sí, también bien. Es que igual, sí, como que yo tengo confianza de mí mismo, no Ajá. tengo problemas en ese sentido. ¿Y cómo siente usted que fluye esto cuando usted está con un usuario? Sí, Ya. de hecho, siento, y lo he expresado en otras ocasiones, que siento que a mí se me da más en la parte comunicacional más que, por ejemplo, en la parte teórica. Ah, ok, ya. Entonces, siempre como que mi parte débil fue el tener que, así como, memorizar a veces ciertas cosas, porque no soy mucho de memoria, no tengo mucha memoria, pero sí sé integrar. Y ha sido parte de mi conocimiento a cómo funciona. Qué bueno. Pero, ¿Qué edad tiene usted, Ignacio? 22. Ah, ya. Es muy joven todavía, muy bien. Y qué bueno que sientas esa herramienta porque finalmente, bueno, es lo que lo va soltando también, ¿no? Y sentirse como seguro en ese ámbito es un buen plus. Joyce Que sí. Olivares, sí, gracias. Joyce Olivares, ¿está por ahí o no? A ver si me está dejando hablando sola la Joyce. Aquí estoy. Ah, qué bueno. Joyce, ¿cómo ha sido para usted atender? Yo me acuerdo perfectamente de usted, que era calladita. Sí. Yo, o sea, en eso que hicimos en Gine, a mí me fue bien, pero yo estuve muy nerviosa muchos días antes y eso fue lo que más me costó. Ajá. ¿Y cómo lo trabajó? ¿Cómo trabajó esa, lo voy a decir coloquial, cómo trabajó esa neuro días antes? Estuve practicando con una compañera. ¿Cierto? Sí, ahí me solté mucho más. Y al final me fue. ¿Y le fue bien? Pero en ese minuto cuando estaba muy nerviosa. Creo que estaba nerviosa, más nerviosa justo antes que en el momento en que estaba hablando. Ah, mire, qué bien. ¿Y logró escuchar a la usuaria? ¿Logró desconectarse como de los nervios que usted podía sentir? No, o sea, más o menos. Seguía nerviosa, pero no sé, me calmé un poco.
Y ahora, por ejemplo, en esta segunda vuelta que van a tener que entrevistar, ¿cómo se siente frente a lo que tiene que hacer, por ejemplo, en esta asignatura después? Hay momentos en que me siento como muy ansiosa de tener que hacer todo eso, pero me siento más segura que antes, en el semestre pasado. Ya, claro, porque ya se familiarizó un poco con esto, ¿no? Claro. Que bueno, yo creo que ese es el camino, Joyce, un poco. Y vamos a ver cómo atiende. Vamos a ver qué cosas podemos potenciar. También la voy a acompañar, también la vamos a acompañar. Y también voy a hacer que usted entreviste. Ya, gracias. Ya, profe. Bueno, yo me podría detener en preguntarle a todas, ustedes saben, pero tenemos que avanzar. No sé si alguien quiere compartir una experiencia más voluntaria. Si no, seguimos. Ok. La última parte de la clase de hoy, chicos, tiene que ver con lo que no tenemos que hacer. ¿Ya? Y que yo, o sea, se lo estructuré en esta clase, pero es un poco de lo que ya hemos hablado, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas no debemos hacer? Bueno, ya sabemos que debemos activar todo esto de nuestros sentidos, que debemos que entender lo que es la neutralidad, el juicio y valor y la contención, ¿ok? Cómo implementamos o cómo integramos en todo esto la congruencia, y luego ahora viene lo que no deberíamos hacer y lo que nos puede jugar malas pasadas. ¿Okay? Primero, los riesgos en los cuales nosotros caemos de forma prematura, cuando nos apuramos quizás en la información que queremos recopilar o estamos muy ansiosos, nerviosos, etcétera, es en esta evaluación más bien cerrada. ¿Okay? Las evaluaciones cerradas están relacionadas con cuando dice el terapeuta, esto va focalizado, bueno, para ustedes, para nosotros también, formula preguntas y el paciente responde con frases cortas como si se tratase de un interrogatorio. ¿Ok? A eso se refiere con estas evaluaciones cerradas. Cuando yo les digo que las preguntas son abiertas, tampoco, aquí siempre la justa medida, tampoco tiene que ver con que ustedes se explayen y hablen de lo que sea, ¿no? Esto tiene que ser conducido, pero no podemos llegar a esta evaluación cerrada. Y muchas veces nosotros caemos en interrumpir o en agregar palabras al usuario por la ansiedad que tenemos nosotros o porque necesitamos una respuesta rápidamente nosotros, ¿no? Entonces aquí esta es una de las trampas, uno de los errores que caemos cuando hacemos este tipo de evaluaciones cerradas. ¿Okay? Y esto, ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros podemos estar muy ansiosos, porque no toleramos la confusión del paciente o el usuario, o no toleramos que sufra o sus sentimientos más complejos, como que no lo toleramos, me refiero que nos angustiamos con ello, eso es no tolerar. Ahora, para poder evitar esto, porque usted igual necesita las respuestas a propósito de estas evaluaciones como el checklist, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros necesitamos la respuesta de la edad, de hijos que tiene, enfermedad y todo esto, a veces eso se puede llenar en un cuestionario, ¿me entienden? Como para que ustedes no pierdan tiempo en la entrevista para poder hacer esto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces el usuario, el paciente, viene con una temática específica y usted empieza, buenos días, oiga, nombre, Ruth, no sé qué, no sé, y está 15 minutos preguntando, ¿y qué pasa con este? Y finalmente no llegamos a lo central, ¿okay? Por lo cual el usuario de verdad viene. ¿Okay? Entonces pueden pasar varias cosas. O él tiene mucha paciencia y sí lo espera para que usted llegue a preguntarle lo esencial, o finalmente se le acaba el tiempo y no puede llegar a lo crucial. Entonces todas las cosas a veces que pueden ser preguntadas y rellenadas, quizás el usuario podría llenarlo él en un cuestionario. Así usted ocupa el tiempo en estas preguntas más abiertas, para evitar estas evaluaciones cerradas. Francisca. Lo escuché. Francisca. Ok. ¿Qué otro riesgo, que en el fondo podemos caer en riesgo o trampas, como les digo yo,
es el rol de experto. Y aquí tenemos que tener cuidado, chicos, porque si bien es cierto, ustedes son matrones y van a saber mucho más que yo de obstetricia, obviamente, si yo me atiendo con ustedes, pero hay ciertos elementos que usted va a saber de su rol, ¿ok? Pero del sentir, del padecimiento, de lo que a mí me pasa, de eso sé yo. ¿Me entiendo? Sé yo, me refiero si yo fuese la paciente de ustedes. Entonces ahí uno tiene que tener cuidado en esto de poner el rol de experto por sobre la vivencia o la experiencia del paciente. ¿Okay? Dice aquí, es incoherente en el enfoque de la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es una forma de motivar al paciente, de adherirse a un tratamiento, ¿ok? Entonces, si usted se pone a decir, haga esto otro, no debe hacer esto, no debe hacer este otro, les prometo que el usuario, el paciente, se va a cansar o va a cambiar de matrona, no va a querer seguir con ustedes, ¿ok? Porque usted se impone frente a este a usuario paciente, pasando a llevar un poco lo que él piensa, lo que él cree y lo que él sabe del mismo. ¿Okay? Necesitamos siempre, chicos, la colaboración del usuario, ¿ok? No la imposición. Entonces, cuando uno se para en el rol de experto, pero le dije que hiciera esto, ¿no? Usted debe hacer esto otro, no es un buen consejo. O el usuario se va a asustar y le va a seguir todos los consejos, pero porque les tiene susto, digamos, o digo yo susto, o se angustia mucho, o si no, se va a cansar y no va a seguir con ustedes, digamos. O se va a sentir muy incómodo y no es eso lo que queremos conseguir con el usuario. Entonces, las evaluaciones cerradas son trampas, como les digo, algunas trampas que nos puede caer el rol de experto, chicos, etiquetar. Esto es como bien común, ¿no? Porque etiquetar a alguien le puede dar la identidad, ¿no? Entonces, ¿la identidad en qué sentido? O sea, pensando que usted atiende, por ejemplo, adolescentes, embarazo, un adolescente, esta cabrita que anda loqueando por ahí, que hace esto, que cómo se le ocurre, que es súper difícil porque etiquetar a usuarios se une también con los prejuicios que podemos tener o que lo que creemos, ¿no? Sí es verdad que a veces hay jóvenes que viven en un nivel de pobreza significativa y no se cuidan y efectivamente tienen 3, 4 hijos y no trabajan, entonces sí hay realidades así, es verdad, y quizás a nosotros nuestra posición decimos, pero ¿cómo así otra vez, este usuario otra vez embarazada en estas condiciones? ¿Ok? Pero el problema va más allá, no es solo, puede tener que ver con la responsabilidad del usuario, el paciente sí, pero el problema va más allá. Entonces nosotros no podemos etiquetar, que esta es una irresponsable, que, ¿me entienden? Porque finalmente esto solamente es dañino, ¿no? Para el usuario y eso no es lo que queremos conseguir. Y cuando nosotros etiquetamos a un paciente, puede obviamente provocar resistencia en el paciente y no le va a contar, no le va a decir, ¿okay? Porque etiquetar tiene que ver con sentirse juzgada. Pues piensen ustedes cómo se sienten cuando los juzgan. Focalizar prematuramente, otro error en el cual caemos, focalizar prematuramente en un problema, centrarse en lo que el terapeuta cree más importante y relegar las preocupaciones del cliente, dice acá, pero del paciente usuario, como esto es un texto medio psicológico, a veces hay teorías de la psicología que hablan de cliente, ¿ok? Pero focalizar prematuramente también es un error. Esto es esto, esto es esto otro, ¿me entiende? Entonces usted no deja que el usuario se explaye, el paciente, que diga lo que de verdad le pasa, y es porque usted ha visto 20 casos de esto, este uno más nomás, sí, ya sé de qué se trata. Eso es focalizar prematuramente. ¿Ya? Por favor, no culpabilizar, a propósito de este mismo ejemplo que le di, de esta joven que tiene muchos hijos en una situación de pobreza, o sea, no sacamos nada con esto, pues, ¿no? Espérenme, que me están pidiendo entrar, pero no los puedo admitir todavía. Momento. Perdón.
yo creo que esto, está claro esto, ¿cierto? Así como que uno no puede culpabilizar a un paciente, ¿no? Me responden, no sé, yo lo encuentro. Profe, Sí, dígame. no, que sí se entiende. ¿Cierto? Estos son como elementos. Ahora, les vuelvo a decir, esto es teórico, ¿ok? Pero no por eso no por eso nosotros pensamos, pero ¿cómo esta mujer otra vez hace esto? ¿Me entiendes? Claro, pero eso es para la interna nuestra, les vuelvo a decir. Y cuando trabajamos con ellos, tener esto súper presente, ¿ok? ¿De qué sacamos con culpabilizar a un paciente? ¿No? Si tenemos que poder ayudarlo, ver qué redes puede tener, etcétera. Ahora, esto es importante, chicas. Cuando uno atiende, ahora ustedes están supervisadas, ahora usted está la profe al lado, voy a estar yo, entonces claro, usted se va a concentrar. Pero a veces también cuando uno atiende y no tiene nadie que lo está controlando, las charlas sin dirección no llevan a ningún lado más que una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué siente el usuario en un inicio? Que las va a ver y no les sirve para nada. ¿Okay? Entonces, las charlas sin dirección es súper importante que volvemos a esta congruencia, que uno tenga un objetivo de qué vamos a hablar, dónde vamos a llegar y dónde está la solución. ¿Ya? Es súper importante la focalización acá. Entonces, porque charlas sin dirección, insisto, más que escucharla, y a veces los usuarios nos invitan a esto, es que espere, le voy a contar de esto, y ahora le voy a contar de esto otro, y se dan vueltas, como digo yo, 10 vueltas carnero antes que me digan lo que de verdad pasa. Uno los aprende a detectar esto con la práctica, pues cuando mis pacientes se empiezan a dar vueltas y vueltas, más que voy al grano, pero le digo, ok, pero ¿qué los trae acá? ¿Por qué usted me habla de esto? Y me hablan de cosas bien como externas, ¿no? Quizás a veces lo hacen como una forma defensiva, para no hablar del real problema que tienen, ¿ok? Entonces, a eso se refiere esto de las charlas sin dirección, donde ustedes no pueden adherirse o no pueden caer en estas charlas, ¿ya? Son los errores que a mí se me ocurrieron o que indagué un poco, que son los errores que más uno comete, ¿no? Etiquetar, culpabilizar, empezar con estas charlas sin dirección, hacer estas preguntas, esta cosa más cerrada, la frialdad, como desconectarse con el usuario, con el paciente. Son todas estas alertas las cuales nosotros tenemos que hacer un poco, poner énfasis nomás y acordarnos de esto, chicos. Y aquí tienen nuestro árbol de la ansiedad, que atingente en periodo de pandemia esto, ¿no? Se los puse porque quiero que ustedes me hagan su árbol, chicas. Cómo manifiestan la ansiedad. Entonces la parte de abajo son como los miedos y las creencias que uno tiene. Espérenme, voy a admitir a la Melanie acá. El estrés que uno puede sentir, ¿no? La ansiedad que se ve como en este tronco potente, y después de la rama de la ansiedad vienen muchas sintomatologías, ¿ok? O hasta trastornos. Entonces, de la rama de la ansiedad, le digo que todo esto uno puede ir sintiendo, que a propósito de lo que puede sentir el usuario o lo que pueden sentir ustedes también. Entonces, la sintomatología o las ramas, como les digo, ¿dónde puede desembocar la ansiedad? Así como dónde podemos llegar como en sintomatologías más hipocondríacas. ¿Okay? Estoy hablando más, quizás me voy a focalizar ahora al rol de ustedes, y también puede ser los pacientes, pero al rol de ustedes, lo que uno puede sentir con esto es ansiedad. Entonces, se puede sentir esta hipocondría, el dolor a todo, que las fobias, también la ansiedad se pueden transformar en fobias, en miedos, en pánicos, ¿ok? Agorafobia, que ya es más social, y esta es una ansiedad súper potente, que es el TOC, ¿ok? El trastorno obsesivo compulsivo, o quizás no lo hablemos como trastorno, pero cuando se le agudizan los rasgos obsesivos, que debo hacer acá, debo hacer esto otro, a propósito de cuando algunos de ustedes decían, soy súper estructurada. Es importante ser estructurada, pero no rígida. Esa es la gran diferencia. ¿Okay? Menos cuando atendemos a pacientes, ¿okay? Usuarios.
menos cuando trabajamos con mujeres gestantes, menos cuando trabajamos con la sexualidad de los usuarios, ¿ok? Entonces, el TOC, claro, es en el peor de los casos cómo se somatiza la ansiedad, ¿ok? O se manifiestan síntomas, pero los rasgos obsesivos también son necesarios, ¿ok? Entonces, creo que le hablaba a otro curso hoy día de esto, chicos, a propósito de la pandemia. ¿Qué es lo que nos tiene tan complicado? Bueno, muchas cosas nos tienen complicado, pero uno de los elementos que yo encuentro que es muy complicado es la incertidumbre, ¿no? Lo que viene. Nosotros necesitamos tener cierto control de algo de nuestra vida. Quizás las que no somos tan controladoras, un poquito, sí, paso uno, paso dos, como que los conozcan, ¿no? Pero no saber un poco, más que estar en cuarentena obligatoria, más que usar mascarilla, más que vamos paso a paso, o uno se instruye, después llega otra información, después nos dicen, no, esto se va a activar en octubre, en noviembre, y no, todo eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, a propósito del control y de la rigidez, por supuesto que mientras más rígidos somos, más difícil es flexibilizar en este periodo y más mal nos sentimos. ¿Okay? El TAG es el trastorno de ansiedad generalizado. ¿Okay? Es cuando muchas veces usted dice, no, es que soy súper ansiosa. O el paciente no puede hablar, por ejemplo, porque está súper angustiado, súper ansioso. ¿Okay? Y también esto se puede manifestar, esta ansiedad, como el estrés postraumático. ¿Por qué les quería hablar un poco de esta ansiedad? Porque pareciera ser que es algo que es transversal. ¿Ok? ¿Transversal en qué sentido? Nosotros sentimos ansiedad, a nosotros se nos puede activar en lo laboral, en lo profesional, y también podemos ver a muchos usuarios o pacientes nuestros que son muy ansiosos también, ¿ya? Y bueno, todo lo que está alrededor acá, el trauma, el abuso, la resistencia, la baja autoestima, ¿okay? Todo lo que circunda la ansiedad, la codependencia, las personas que son muy dependientes, se refiere a las personas perfeccionistas, controladoras, más evitativas, ¿okay? Más obsesivas, todo esto está como alrededor de la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro este arbolito? Porque quiero que ustedes me hagan su arbolito de la ansiedad, con lo que pueden sentir a propósito de la base, ¿ok? Y en la ansiedad, ¿qué es lo que sienten en esto? Si son, por ejemplo, pueden tener alguna de ustedes que puede ser más controladora, perfeccionista y evitativa. Ponen esos elementos en el tronco de la ansiedad. Y luego, la sintomatología, como ven ustedes que la hipocondría también puede ser las personas que somatizan mucho en el cuerpo, ¿okay? Eso también tiene que ver con la hipocondría. ¿Se entiende este ejercicio que quiero que me hagan a mí? Sí, profe. Súper. Entonces, quiero que me lo hagan llegar también, pero vamos a ver qué modalidad. Y es un poco para saber, no sé, el Ignacio me hace su árbol y yo para poder leer esto rápidamente y cómo a él se le pueden manifestar los distintos tipos de ansiedades, ¿ya? Y después para empezar a conocerlo desde esto y después profundizar. ¿Okay? Ok. Profe, ¿y eso de las hojitas que se ve, ¿no? Como agua, no sé qué es? Donde dice codependencia, Sí, perfeccionismo. es que son lo que está, es lo que está como alrededor de la ansiedad. Eso tiene que ver con las gotitas, la codependencia, el perfeccionismo, ¿okay? Que son como los rasgos que usted tiene como ansioso, por decirlo de alguna manera. Uy, ya. ¿Ya? ¿Por qué son muchos? Sí. No, no, sí, pero bueno, todo esto se puede trabajar. Eso Va a parecer torrencial. Claro, las lluvias ahí, pero bueno, me importa que ustedes se guíen de esto y que, bueno, miedo o creencia, que lo pongan a la base, el estrés, pero sobre todo la parte de la ansiedad y cómo se manifiestan en las ramas, ¿ok? Si son otras manifestaciones, chicos, pónganlo, no necesariamente tiene que ser hipocondría, fobia, pánico, agorafobia, puede ser otra, por ejemplo, otras manifestaciones, dolor de cabeza, somatizaciones. ¿Insomnio puede ser todo?
Insomnio, justamente, también puede ser dentro de las ramas. ¿Ok? Chicas, quiero saber, Ignacio, siempre digo lo mismo, quiero saber cómo... ¿por qué les quiero plantear lo siguiente? Quiero que veamos, todo esto teórico que vimos hoy día, necesito que ustedes vean cómo se aplica, ¿ya? Entonces, quiero yo entrevistarles a un usuario o un paciente para que ustedes vean dónde está la contención, dónde está la neutralidad, cómo es la escucha activa, ¿ok? Pero esto quiero que lo veamos en vivo y en directo, más allá de que yo les grabe una cápsula, ¿no? Porque no podemos interactuar mucho en eso. Entonces, quiero saber si el viernes tienen disposición una horita solamente para poder citar al paciente o al usuario y que ustedes lo puedan ver. A las 5 puede ser, profe, ¿no? ¿El ¿A la misma viernes? hora de día? Déjenme ver. Parece que a las 5 tengo. Pueden un Profe, hay poco. que mandarle este ¿Sí? arbolito, hay que mandárselo ¿Sí? ¿hasta qué fecha hay? Pensemos hasta el mes de agosto. Ah, ya. Hay ¿Ya? tiempo, ¿no? Cosa Ya. que lo piensen, sí. Déjenme ver cómo, me pongo de acuerdo con la profe Gabriela para saber cómo me lo hacen llegar. Si quizás pueden adjuntarlo al aula virtual como una tarea y ahí puedo descargarlos todos o, claro, porque si me lo mandan cada uno al mail, déjenme hablar y con la profe Gabriela nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo me hacen llegar esto a mí? ¿Ya? Pero me importa Ya. todo. El viernes, por ejemplo, ¿podrían a las 4? Y profe, por mí no hay problema. ¿Ya? ¿El resto? Por mí tampoco, profe. Sí, No. profe, está bien. Yo tengo inglés, pero es la primera clase, así que yo creo que va a ser como más de introducción. Claro. ¿En qué inglés está? 4. Ah, ya está avanzado. Te iba a decir que, claro, no le van a enseñar solo lo que es lo básico, ¿no? Y podría, o sea, igual no quiero que sacarle de clase, pero lo que pasa es que a las 5 empieza un seminario. A ver, espérenme, déjenme ver a qué hora empieza ese seminario. Un momentito, a ver si yo puedo, quizás. Estoy dando horas erradas. Porque más temprano el viernes no pueden. ¿Tienen clase? Por lo menos los que tenemos obstetra patológica terminamos 10 para la 1. Y ahí se supone que quedaríamos libres, pero no sé las demás compañeras. Que después hay personas que toman FG o toman inglés, entonces, o otro ramo. Sí. Y eso varía. Ya. Espérenme que estoy viendo a qué hora empieza. Lo que pasa es que tengo un seminario el viernes, entonces tengo que ver a qué hora empieza solamente. Un momentito. Que creo que empieza a las 5, pero... Ah, sí. Ya. Una pregunta. ¿Pueden de 3 a 4 el viernes? Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Escríbanme. De 3 a 4 el viernes. Este viernes y terminamos con la cápsula de psicología. Perfecto, de acuerdo, de acuerdo. Ya, Matsumi, la leo. Hola, Yelka, ¿cómo le va? No la saludé hoy día. Ya. Perfecto. Viernes de 3 a 4, cito al usuario, lo vamos a ver por Zoom, obviamente. Es un hombre, ya, de 20 años, es lo único que les puedo decir. O 21, no sé cuánto tiene, pero es así. Y bueno, le vamos a entrevistar. Traten ustedes, igual les voy a dar un espacio para que ustedes también puedan intervenir con él. Les voy a contar de qué se trata, pero cuando estemos en la entrevista con este usuario, ¿ya? Entonces, chicas, un gusto volver a verlas hoy y nos vemos el viernes, se lo voy a anotar para que nadie... Viernes 15 horas.
A Regio se lo pongo a todas. Ahí, está escribiendo uno. Ya, súper, chicas. Ignacio, gracias por hoy. Pueden ir a descansar. El viernes nos vemos y, como les digo, terminamos el primer espacio, más desde lo que es la entrevista, las intervenciones, y lo culminamos el viernes con una atención a un usuario acerca de la contención, de las preguntas. Yo, por supuesto, no soy matrona, entonces les voy a mostrar desde el lugar cómo entrevistaría a este usuario desde la parte más psicológica, pero la temática de él tiene que ver con algo que los atañe a la profesión de ustedes. ¿Ya? Chicas, Ignacio, Ya, que estén muy Ya, bien. profe, Que Ya, Carito. profe. Ya, profe, que esté bien, Los que se cuídese. acuestan tempranito, que tengan una buena noche. Que ya está haciendo. Profe. Ya, Chao, chao. profe. Chao, Rocío. Chao, profe, que esté bien. Gracias, que estén muy bien. Profe, Ustedes también. gracias. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, Ignacio, usted también.